Muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan esta mañana. Agradecemos su presencia y a nombre de la comunidad climática mexicana, reciban la más cordial bienvenida a este seminario titulado El papel de la planeación y desarrollo territorial en la acción climática local. En esta sesión tenemos el gusto de contar con la colaboración en el desarrollo de la Iniciativa Climática de México y WRI México, instituciones que somos parte de la comunidad climática mexicana, así como con la participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, la MIMP, y el Consejo Consultivo Asesor de la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano en México. Es la CONARED que asesora a la red SEDUM, a quienes les agradecemos su disposición para colaborar con nosotros en dicho seminario. Bueno, la siguiente, por favor. Este es el seminario número 33 que hemos desarrollado desde la creación de la comunidad, los cuales se llevan a cabo los miércoles de cada 2 semanas a esta misma hora. Y en caso de que estén interesadas en los seminarios anteriores, les invitamos a revisar las grabaciones disponibles que las subimos a nuestra página web comunidadclimáticamexicana.mx unos días después de que se realiza este seminario, y ahí podrán encontrar las distintas grabaciones y en algunos casos y próximamente las presentaciones. Bueno, en el chat van a poder también encontrar el enlace para nuestra página web. Bueno, pues para dar un poquito de contexto a quienes no nos conocen, la comunidad es un esfuerzo conjunto de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la ANAE, la Iniciativa Climática de México, ICM, y el Instituto de Recursos Mundiales México, o WRI por sus siglas en inglés. El objetivo de esta comunidad es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales en línea con la trayectoria del 1.5 grados centígrados de calentamiento global, a través de la consolidación de una comunidad que promueva espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades, con el fin de promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono. Además de estas 3 instituciones que detonamos esta iniciativa, esta comunidad crece todos los días y se fortalece por todas las personas como ustedes que siguen las actividades que desarrollamos, por las personas servidoras públicas que activamente participan con nosotras y que hoy pues contamos con una de ellas y nos da mucho gusto, y por todas las organizaciones que son nuestras aliadas y que nos unimos porque perseguimos el mismo fin común, que es fortalecer a los gobiernos locales, ¿no? Bueno, pues en la comunidad hemos identificado 7 temas prioritarios de acción y de capacitación a partir de escuchar y conocer las necesidades y preocupaciones que nos han compartido los gobiernos locales. En este sentido, este seminario está orientado a fortalecer ese primer tema, que es el eje de planeación climática para la definición de objetivos más ambiciosos y de largo plazo. Estos son temas de gran interés y estamos seguras que será una conversación muy enriquecedora para todas y todos. En particular, en esta sesión contamos con la participación de un grupo de personas que representan instituciones de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, o instituciones que apoyan directamente o que trabajan directamente en 3 niveles de gobierno. Y pues bueno, en primer lugar nos acompaña Romy Rojas Garrido. Ella es presidenta del Consejo Consultivo Asesor de la red SEDUM, que es la CONARED, ¿no? También nos acompaña Luis Carlos Lara Damken.
presidente de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, la MIMP, y Diana Quiroz, directora de Políticas Públicas de la SEDATU. Mi nombre es Gabriela Alarcón y soy coordinadora del proyecto de la comunidad desde la Iniciativa Climática de México, y esta mañana voy a tener el honor de moderar la sesión. Ahora sí, ya casi entramos en materia y me gustaría explicarles brevemente la agenda. Vamos a comenzar con la presentación de Diana Quiroz de la SEDATU, titulada Desarrollo Territorial y Cambio Climático desde una perspectiva de la política de desarrollo urbano en México. Entonces, ella nos dará la perspectiva a nivel federal. Después continuaremos con la presentación de Luis Carlos Lara sobre la relevancia de la planeación en la acción climática local, y nos contará más la perspectiva desde los gobiernos municipales, en particular los institutos de planeación. Y posteriormente tenemos la presentación a cargo de Romy Rojas de la CONARED, quien nos dará esta perspectiva desde el punto de vista de los gobiernos estatales en cuanto a desarrollo urbano y acción climática. Finalmente, pues, después continuaremos con una sesión de preguntas y respuestas para poder interactuar con ustedes, nuestra audiencia, y finalmente les compartiremos algunos mensajes de despedida y el cierre de la sesión. Conforme avancen las presentaciones, van a poder escribir sus preguntas o comentarios usando la función del icono inferior derecho de su pantalla marcado como Q y A. Y al final de las presentaciones vamos a retomar sus preguntas y para que nuestras panelistas las respondan. Así que bueno, ya dicho toda esta introducción logística, ahora sí, le cedo la palabra a Diana Quiroz de la SEDATU para que nos pueda compartir su presentación titulada Desarrollo Territorial y Cambio Climático desde una perspectiva de la política de desarrollo urbano en México. Adelante, Diana, el micrófono es tuyo y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Gabriela. Con un muy buen día a todos y todos los que nos acompañan el día de hoy en esta sesión. Y pues a todos los invitados también es un honor compartir esta sesión con ustedes. Estoy segura que nos vamos a complementar debido a la forma tan integral en la que fue diseñada esta sesión. Y bueno, pues yo lo que les voy a platicar es un poco cómo hemos tratado de vincular el tema de cambio climático a la política de desarrollo territorial desde la SEDATU como una secretaría pues que tiene atribuciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, vivienda y casos prácticos que nos permitan ir articulando el trabajo entre los distintos gobiernos subnacionales. Entonces, mi presentación la he estructurado en los siguientes temas que aparecen en la siguiente lámina, si le dan por favor. Perfecto. La primera parte va a ser como una visión que hemos plasmado en nuestro programa sectorial y posteriormente cómo estamos contribuyendo a la política nacional de cambio climático a través de todo el entramado que se ha establecido a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y los puntos 3 y 4 son casos más específicos de cómo a través de la planeación del territorio podemos estar contribuyendo tanto a la mitigación como a la adaptación, pero también cómo a través de diversas obras de infraestructura que ha creado la Secretaría estamos avanzando en saber cómo estamos incorporando elementos de cambio climático en territorio. La que sigue, por favor. La siguiente. Perfecto. Pues desde la SEDATU reconocemos que el manejo integral del territorio se debe hacer con un enfoque de cambio climático. Actualmente ninguna dependencia del gobierno federal puede dejar de lado este tema porque es un tema que, como sabemos, entra de manera transversal en todo el diseño de las políticas públicas y así debe de llegar hasta su implementación, evaluación y seguimiento. Y lo que nos proponemos dentro de nuestro programa sectorial es contar con instrumentos de ordenamiento territorial que incorporen el componente de gestión integrada
integral de riesgos, que también es una atribución de la SEDATU, pero también que estos instrumentos o estas políticas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano contengan medidas relativas al cambio climático. Asimismo, mejorar las capacidades adaptativas del territorio ante el cambio climático para que de esta manera podamos disminuir la vulnerabilidad no solo de la sociedad, aunque sabemos que la política del actual gobierno está centrada en las personas, sino también de los ecosistemas. En este sentido, tenemos una serie de instrumentos de política que los invito a que puedan consultar. Hemos publicado el programa sectorial, que es en el que se encuentran estas acciones. Tenemos la Política Nacional de Suelo, que está a cargo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, que es una institución que está sectorizada a la SEDATU, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040, que esta justamente nos da una perspectiva a mediano plazo de cómo podemos ordenar el territorio, cómo podemos identificar regiones y de esta manera cómo podemos establecer acciones que estén encaminadas también a la mitigación y a la adaptación al cambio climático. Tenemos nuestro Programa Nacional de Vivienda que se publicó el año pasado, en donde consideramos los 7 elementos de la vivienda adecuada que han sido establecidos por ONU Habitat, y finalmente tenemos nuestro Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En cada uno de estos instrumentos se encontrarán el componente de cambio climático y de derechos humanos y de género como ejes transversales que nos permitan transitar hacia políticas de desarrollo territorial que contengan estos elementos, poniendo, como ya lo dije a un inicio, en el centro a las personas. La que sigue, por favor. Esa. Sí, gracias. A partir de las atribuciones con las que cuenta la SEDATU, nos hemos dado a la tarea de identificar aquellas acciones que nosotros considerábamos más relevantes para poder reportar a la Política Nacional de Cambio Climático, que como ya lo mencioné, encabeza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nosotros, al ser una dependencia del gobierno federal, formamos parte de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y de los distintos grupos de trabajo que la conforman. No los voy a mencionar en este momento para no tomar más tiempo, pero entre las acciones que vamos a reportar se reflejan no solo las atribuciones de la Secretaría, sino la forma en la que estamos dando atención al tema. Tampoco me quiero detener en todas estas acciones porque me gustaría más centrarme en los ejemplos prácticos que traemos para ustedes el día de hoy, pero el tema de gestión integral de riesgos es fundamental, sobre todo cuando hablamos de reducción de la vulnerabilidad de las personas ante eventos que se vinculan con cambio climático, y en este sentido vamos a reportar la gestión integral de riesgos en la planeación del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. Actualmente, vinculado a este tema, se están desarrollando 2 anteproyectos de normas oficiales mexicanas que nos mandata la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. La primera es la norma de gestión integral de riesgos y la otra es la norma oficial mexicana de fortalecimiento del sistema territorial. Entonces, esto para nosotros es muy importante que lo podamos reportar porque pues al tratarse de normas tienen que ser de observancia obligatoria, y hemos estado trabajando de manera muy estrecha con la Semarnat en ambas normas, y ellos pues son parte fundamental de los grupos de trabajo que las están conformando. Asimismo, vamos a reportar los avances que tengamos en la implementación de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y de la Estrategia Movilidad 4S, que surge en el contexto de la pandemia y que lo que pretende es mejorar las condiciones de movilidad de todas las personas. Y esta es una estrategia muy interesante porque en su momento se trabajó con distintas dependencias, entre ellas evidentemente la SEDATU, la Semarnat, pero también estuvimos trabajando con la Secretaría de Salud en el desarrollo de esta estrategia. Y bueno, dicho sea de paso, no vamos a reportar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y todo lo que deriva de ella, porque es una ley que se acaba de publicar este año, pero también va a ser un elemento muy importante su implementación, que nos conduzca a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de movilidad y de transporte.
En el punto número 4, y perdón, creo que no me fui en orden, más bien me fui como en zigzag, tenemos la construcción o rehabilitación de proyectos de infraestructura de equipamiento, espacio público, movilidad y conectividad. Esto se los voy a presentar con mayor detalle en láminas posteriores, pero comentarles que esta acción es muy importante para nosotros porque deriva de la implementación de uno de los programas prioritarios de la SEDATU, que es el programa de mejoramiento urbano, con el que hemos implementado más de 700 obras a lo largo del país en distintos municipios. Seguramente ustedes conocen alguna obra de espacio público, de infraestructura urbana que ha sido construida por la SEDATU, y justamente por eso es emblemática esta acción, porque a través de ella podemos ya estimar cuánto estamos contribuyendo con mitigación y adaptación al cambio climático. El tema de vivienda también es un tema muy importante. Podríamos tener una sesión específica sobre este tema, pero este tema lo está liderando la Comisión Nacional de Vivienda a través de la implementación del programa de vivienda social, y aquí lo que reportamos es cómo se está implementando el uso de ecotecnologías para el ahorro de energía, por un lado, y para el consumo de agua, por otro lado. Entonces también es un tema sumamente relevante que pega directamente a las familias y que justamente también se complementa con otra estrategia que tiene la SEDATU, que es una estrategia que tiene que ver con la autoproducción de vivienda, que estamos liderando junto con el Infonavit y en donde hemos tenido una importante participación en foros internacionales, y les puedo decir que en este sentido México es un ejemplo en la implementación de este tipo de acciones, e incluso en la plataforma que se creó para estos fines, que es Decide y Construye, por si quieren consultarla. Como no voy a ahondar en el tema en la sesión de hoy, les puedo dejar con gusto el enlace al finalizar. Y finalmente vamos a reportar los lineamientos para la elaboración de programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Consideramos de suma relevancia que dentro de estos lineamientos se incorporen los temas de cambio climático como un aspecto esencial para la planeación del territorio. Es decir, en pocas palabras, no podemos estar pensando en hacer un programa de desarrollo urbano o en hacer cualquier proyecto si no tiene la perspectiva de cambio climático y evidentemente de sostenibilidad. Entonces, pasamos a la siguiente lámina. Veo que me quedan 10 minutos todavía. Voy a comentarles justamente cómo hemos fortalecido el programa de mejoramiento urbano de la Secretaría. Pues no solamente un programa prioritario para nosotros, sino también un programa prioritario para el gobierno federal. Y comentarles que en 2019, cuando se concibió este programa, no tenía incorporado, como lo tiene ahora, el tema de cambio climático. Es decir, solamente se mencionaban aspectos de sostenibilidad, pero no sabíamos realmente cómo podíamos incorporarlo. Teníamos esa necesidad porque es un programa que tiene un recurso etiquetado en el anexo 16 del presupuesto de egresos de la Federación, y entonces nos dimos a la tarea de sumar esfuerzos con distintos apoyos internacionales para que pudiéramos fortalecer este programa e incorporar el tema de cambio climático. Y en este sentido, actualmente contamos con una herramienta de evaluación climática que mida los impactos de la infraestructura verde dentro de los proyectos y un manual de uso de las herramientas. Esto lo hicimos con el apoyo de la GIZ y es una herramienta en la que nosotros cargamos, o bueno, las áreas técnicas que implementan el programa cargan la información de los proyectos en este sistema y nos arroja un resultado de qué tanto se está contribuyendo a la mitigación o a la adaptación al cambio climático. Y bueno, estamos actualmente probando la herramienta, se están analizando diversos proyectos, pero justamente lo que esperamos es que el resultado de los mismos nos permita reportar hacia el PEC cuáles son las contribuciones de la implementación de este programa en territorio ya, ¿no? Sí ha sido un trabajo arduo, nos costó llegar a este punto. Detrás de este trabajo hay varios estudios que se realizaron de diagnóstico, la revisión exhaustiva de todos los proyectos, la revisión de directrices de diseño para que pudiéramos llegar a estas herramientas, y con gusto en su momento pues estaremos compartiendo con la Semarnat los resultados de estas consultorías, de estas herramientas, además del reporte que hagamos en el programa especial de cambio climático.
La que sigue, por favor. Este fue otro elemento muy importante, porque cuando hablamos de temas de obra, no solamente es evaluar lo que ya está construido, sino cómo desde un principio y desde la concepción de los proyectos podemos incorporar estos elementos. Esto es fundamental, ¿no? Más vale desde un principio tener o contar con estos elementos o con estas guías o directrices que nos permitan desde una perspectiva bioclimática o de región bioclimática saber qué elementos podemos incorporar, por ejemplo, de captación de agua, de eficiencia en luminarias, etcétera, para que desde la concepción de los proyectos pues podamos tener estos elementos ya considerados. Este es un elemento que es dinámico, se le están haciendo algunas adecuaciones, pero es un elemento que pretendemos que sea un insumo muy importante para los proyectistas que se encuentran diseñando proyectos en todo el territorio y que pues puedan tener esta orientación de, dependiendo de la región bioclimática en la que se encuentren, cómo podrían hacer uso de ciertos materiales locales, la orientación de las construcciones, las técnicas de infraestructura verde que van a incorporar para que de esta manera pues podamos contribuir, por ejemplo, a la disminución del efecto de la isla de calor, de la captación de agua y bueno, teniendo luminarias eficientes, etcétera. Entonces, bueno, pues este es un documento que por el momento no podemos compartir porque sigue en construcción, pero sí fue y es una guía sumamente importante que nosotros brindamos a las personas y a los proyectistas, arquitectos que trabajan con la Secretaría para la implementación de estas obras. La que sigue, por favor. Además de este fortalecimiento del programa de mejoramiento urbano, como lo mencioné a un principio, son distintas aristas. Un poco en la primera parte me fui más a la parte del diseño de proyectos, pero también si el tema no se incorpora en las reglas de operación del programa, pues prácticamente sería una iniciativa que quedaría desválida, ¿no? Entonces, lo que hicimos también con el apoyo de la GIZ fue incorporar de manera robusta el tema de cambio climático en las reglas de operación, lo cual se vio acompañado de la incorporación de 7 principios de diseño y actualmente estamos por lanzar 3 guías cortas que van a alimentar el manual que les mencioné anteriormente. Y esta presentación de estas 4 guías, y bueno, más bien 3 guías y una infografía, la vamos a tener el 27 de octubre en el marco del Octubre Urbano que está coordinando la SEDATU. Con gusto también les podemos pasar la información sobre el evento cuando lo tengamos a través de la comunidad climática mexicana. Y se trata de 2 guías técnicas prácticamente. Una es de diseño de bahías de carga y descarga, que se vincula pues a temas de movilidad, transporte, una guía básica sobre estudios de movilidad en proyectos de espacio público, una hoja de ruta de selección de paleta vegetal en proyectos del espacio público y una infografía de infraestructura ciclista incluyente. Entonces, pues los detalles sobre el contenido de estas publicaciones los vamos a presentar el 27 de octubre. Están cordialmente invitados y les haremos llegar la información en cuanto la tengamos disponible a través de nuestro equipo de comunicación social. La siguiente, por favor. Ok. Este tema lo dejé al final, lo dejamos al final a propósito. Generalmente partimos de temas de planeación y luego ya nos vamos con temas de implementación del proyecto, pero por la coyuntura decidimos dejarlo al final y por las participaciones subsecuentes de las personas que nos acompañan en esta sesión. Y la que sigue, por favor. Comentarles que dentro de esta Estrategia Nacional por la Planeación, ha sido muy importante identificar cómo contribuimos a mitigar o a disminuir la vulnerabilidad al cambio climático a través de los programas municipales de desarrollo urbano.
La planeación es un tema central. Justamente el día de ayer presentamos un curso del cual les voy a hacer mención más adelante, pero un dato muy importante que dijo nuestro secretario fue que se perdían alrededor de 200,000 millones de pesos por falta de planeación. Y esto lo sabemos justamente en el argot de cambio climático, siempre cuando hablamos de temas de adaptación, sabemos que se pierde más si no actuamos, ¿no? Entonces estamos hablando de un tema de planeación en todas sus dimensiones, pero la planeación del territorio la debemos de ver como una planeación del desarrollo, ¿no? Porque debe ser una planeación integral. Entonces aquí solamente detectamos algunos puntos por los cuales o a través de los cuales tratamos de sensibilizar a los gobiernos locales de cómo a través de estos instrumentos estaríamos contribuyendo al cambio climático. Y de entrada lo que les puedo comentar es que un instrumento de planeación como este, de desarrollo urbano, es una acción que está considerada de adaptación dentro de la misma Ley General de Cambio Climático. Entonces, en ese sentido, esta buena planeación que considere zonas de riesgos, que haga una buena zonificación, que determine bien los usos del suelo, va a estar contribuyendo de manera directa a la adaptación y incluso a la mitigación al cambio climático, ¿no? O sea, al saber dónde va a ser un uso apto para vivienda, cómo nos vamos a mover, etcétera, pues vamos a estar contribuyendo evidentemente a este tema. Entonces, estos programas municipales de desarrollo urbano son uno de los principales instrumentos para contribuir al cumplimiento del ODS 11, que es el relativo a comunidades sostenibles, porque como ya les comenté, una adecuada planeación permitirá contar con ciudades sostenibles en sus 3 dimensiones. Y lo que también ya les comenté, de hecho, pues creo que ya estos puntos se los comenté un poco en desorden, pero estos instrumentos de planeación actualizados también, pues promueven una vivienda y un desarrollo urbano sostenible, evidentemente fomentando la participación de todos los interesados gubernamentales y no gubernamentales en su implementación. Y el punto 3 me lo salto porque ya se los comenté, es lo relacionado con la Ley General de Cambio Climático. Y también a partir de estos programas se proveen necesidades del suelo para el desarrollo urbano y vivienda, evitando zonas de riesgos en los programas municipales de desarrollo urbano. Son solamente algunos de los ejemplos por los cuales consideramos relevantes estos instrumentos. La que sigue, por favor. Bueno, esto tiene que ver con el curso y con la estrategia que tenemos actualmente por la planeación territorial. En la elaboración de un programa municipal de desarrollo urbano tenemos que tener diversos actos previos, es decir, definir recursos técnicos con los que dispondrán las autoridades locales para la elaboración y publicación del instrumento, que tengamos asignadas responsabilidades, recursos financieros, que es un tema que pega mucho a nivel subnacional, procesos que marca la ley, calendarización, avisos públicos, que son elementos con los que me imagino que ustedes ya están familiarizados y que son indispensables si ustedes están en este mood de poder actualizar o de poder elaborar sus programas municipales de desarrollo urbano. Justamente ayer una participación interesante en la presentación que tuvimos de este curso, en la que justamente hubo más de 700 participantes, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar en esta sesión, pues nos comentaban justamente que sí es muy importante preocuparnos de estos instrumentos, pero también es sumamente importante ocuparnos de la implementación y sobre todo de ver estos planes como un tema de desarrollo y no solamente un tema de planeación del territorio, es decir, un tema que esté integrado a un todo, o sea, a todo un conjunto y que nos permita tener una visión del desarrollo de los gobiernos locales en el corto, mediano y largo plazo. La que sigue, por favor. El objetivo de este curso, y también les voy a dejar el enlace por si hay algún interesado, las inscripciones cierran el 31 de octubre, pero justamente su objetivo es acompañar a gobiernos locales con insumos técnicos y metodológicos en la elaboración y actualización de sus programas, planes o programas municipales de desarrollo urbano. Está dirigido a funcionarias y funcionarios públicos de gobiernos municipales y a la población en general. Está desarrollado en distintas actividades, desarrollo urbano, medio ambiente, gestión integral de riesgos, cambio climático, patrimonio cultural, vivienda, sistemas de información geográfica y catastro. Va a tener un taller inicial
en donde se va a dar pues la sensibilización de por qué es importante tener estos instrumentos actualizados, y posteriormente vamos a tener 5 módulos que se van a desarrollar a lo largo de 32 semanas, es decir, este curso terminará en junio del próximo año. Y entonces está organizado en temas de fundamentación, en donde se verán los temas relativos a marco normativo y de planeación, que generalmente esto es algo que ustedes ya tienen más trabajado. Un diagnóstico en donde se da análisis de personas, análisis de barrio, análisis del continuo municipal, síntesis y escenarios tendenciales. Aquí a los gobiernos municipales se les proporcionará una ficha técnica y estadística en donde ya podrán contar con información que les sirva de base para poder generar su instrumento. Temas de gestión y gobernanza, en donde evidentemente pues sabemos todos aquí que el mapa de actores es fundamental, y temas de monitoreo y evaluación. Prácticamente esta es la estructura del curso. La que sigue, por favor. Y pues básicamente esta es la presentación que teníamos preparada para ustedes. Creo que todavía estoy en tiempo, acabé justo a tiempo, pero un poco la idea era mostrar cómo la SEDATU se ha vinculado a esta política nacional de cambio climático a través de diversas acciones. No podíamos sentarnos a explicar cada una de ellas porque sería una sesión muy larga, pero por supuesto si tienen dudas sobre algún tema en específico sobre el que podamos brindarles más información, estamos a su disposición. Y la otra idea principal, objetivo principal de esta presentación es que pudieran ver los casos prácticos de cómo se implementa un proyecto en territorio, pero sobre todo cómo estamos haciendo esfuerzos para que estos proyectos contengan elementos de mitigación y adaptación al cambio climático, y finalmente mostrarles cómo a través de un ejercicio de planeación y de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, pretendemos que a partir de los programas municipales de desarrollo urbano, ya sea su actualización o su elaboración, pues podamos tener elementos que nos permitan desde este proyecto de planeación contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, considerándolos como un proceso, ¿no? Sabemos que esto no es lineal, un curso se tiene que diseñar por temas didácticos de manera lineal, pero sabemos que hay idas y venidas cuando se desarrolla uno de estos programas, y los invitamos a que a través de estos pues puedan incorporar el tema de cambio climático y que puedan tener articulados todos esos instrumentos de planeación en el territorio, ¿no? Agradezco mucho la invitación y por supuesto quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario en el tiempo que tenemos previsto para ello, y compartiré el enlace para la inscripción al curso si están interesados, y también la dirección sobre la plataforma Decide y Construye que mencioné hace un momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Muy interesante todo lo que comentas y las distintas vertientes o de incorporación de este tema, gran tema, ¿no? También del cambio climático en las acciones que está elaborando SEDATU. Y bueno, creo que al final también lo resumiste muy bien, así que pues bueno, voy a darle ya la palabra a Luis Carlos para que nos dé su perspectiva desde la MIM sobre este tema, ¿no? Adelante, Luis Carlos. Gracias, Gaby. Gracias. Voy a, primero que nada, quiero agradecer a la comunidad climática la invitación que le hace a la MIM para participar en este seminario. Y creo que, como bien lo dijo Diana, que me ha encantado la presentación, que además me tranquiliza mucho porque la presentación que yo hice, la hice pensando en lo que Diana en las reuniones preparatorias nos comentaba que iba a presentar. Tuve la oportunidad de estar ayer en la presentación de lo del curso, del punto que se tocó al final, y la verdad creo que como lo comentaba, que como Diana lo planteaba al inicio, esta estructura del seminario en donde la parte federal, representada por Diana, habla del trabajo y el esfuerzo que está haciendo la SEDATU, la oportunidad que nos dan a nosotros como Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, que intentaré generar
esta perspectiva de lo municipal, el esfuerzo y la responsabilidad que tenemos como municipios, generando algunas reflexiones en la temática, y después Romy cómo nos va a platicar cómo están organizándose desde la red de los secretarios de desarrollo urbano, con quien nosotros como institutos municipales de planeación tenemos un vínculo muy importante con nuestra cabeza de sector en nuestras entidades federativas, y cómo eso se conecta con la generación de la política pública en materia de ordenamiento territorial, cambio climático, y cuáles son los niveles de actuación o de atribuciones que cada uno de los actores o instituciones, organizaciones tenemos, ¿no? Entonces voy a compartirles una presentación que tengo para ustedes. Si voy a ponerla en presentación. Si me dicen que ya se ve, inicio. Bueno, como les decía, pues agradecerle a la comunidad climática. Actualmente, yo soy presidente de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, la AMIM, pero también, pues, mi labor diaria es como director general de un INPLAN, el INPLAN de Ahome, en el norte de Sinaloa. Es una entidad federativa de 18 municipios, de los cuales 8 tienen INPLANes, igual que otros 71 municipios a nivel nacional. Es decir, de los más de 2.600 municipios que tenemos en el país, solamente 71 municipios tienen INPLANes distribuidos, digamos, de manera equitativa por el territorio nacional. Y les iré platicando que también, justo al final, cuando nos platicaba Diana de estos esfuerzos que se hacen, cómo cada dependencia, organización, los miembros, las personas y las instituciones que forman parte de la comunidad climática, formamos también parte de otro ejercicio, que es un programa que es el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y Energía, al cual, lo verán un poquito más adelante en una lámina, todos los que estamos aquí formamos parte, y tenemos también una manera de contribuir con esto que mencionaba Diana del curso, de los elementos que tiene que contener un programa municipal de desarrollo urbano. Obligación que tenemos, hay que decirlo, desde los municipios, de las instituciones municipales, para aportarle y para contribuir a estos elementos de adaptación y mitigación a los efectos adversos del cambio climático. Entonces, en este contexto, voy a iniciar con una primera lámina, lo que ya todos y todas sabemos, por lo menos en este seminario. Si ustedes pues no sabían lo que dice la lámina, seguramente se dedica a otra cosa, no se dedican a temas de ciudades, ni a cambio climático, ni a tema de planeación. Obviamente, estas láminas no pretenden dar una cátedra sobre las temáticas técnicas, ¿no?, que refiere al cambio climático, pero sí generar la reflexión desde la perspectiva de la escala y de la atribución y obligación que tenemos en los distintos niveles de dependencias, ya sean federales, estatales o municipales. Como todos sabemos, pues las ciudades son responsables del 70% de las emisiones, más de la mitad de la población vive en estas ciudades, y pues las previsiones apuntan a que sea para más. ¿Por qué es relevante en la parte cuando nos invitan de la comunidad climática a participar? Pues nos dicen, oye, plantea el por qué es relevante la planeación en el territorio, en la acción climática. Bueno, pues porque tiene que ver con, propiamente, siendo reiterativo, con el territorio y con las personas que viven en ellos, ¿no? Y una de estas cuestiones es que el tema de cambio climático en los municipios, pues obviamente no tiene que verse única y exclusivamente del aumento de las temperaturas, ¿no? Esa es una cuestión muy interesante, porque si bien en ciertas ciudades del país el tema de cambio climático puede estar relacionado única y exclusivamente con la contaminación del aire, puede ser que en otras partes del país tenga que ver ya con los climas extremos que refieren, por ejemplo, recientemente en el Pacífico, el monzón mexicano, que no se traduce nada más en que llueva más, sino también en un impacto directo en los procesos de desarrollo económico, de cuestión de economía local, que la gente pierda su patrimonio, estos procesos de sequía que afectan los procesos agrícolas, que son la base económica de las ciudades o las entidades
que tienen procesos primarios y demás. Entonces, no es solamente una cuestión de aumento de temperatura, sino tiene que ver directamente con procesos de economía local, ¿no? Entonces, como todos lo sabemos, ¿no? Esta huella de carbono que hemos creado, pues ha sido por una cuestión de un crecimiento totalmente anárquico, desordenado, con elementos o conceptos que hemos venido escuchando y hemos venido analizando y hemos venido estudiando desde hace ya tiempo, como son las ciudades dispersas, distantes y desconectadas, ¿no? El tema del transporte público, el cual pues lo hemos visto solamente en las grandes ciudades, pero falta todavía el esfuerzo desde la perspectiva de la voluntad política en las ciudades medias, en las ciudades pequeñas, en donde todavía podemos generar ese proceso de rescate con los elementos de la planeación territorial. El tema de la vivienda alejada, hoy por hoy hay municipios con menos de 1 millón de habitantes que tienen procesos de dispersión del territorio por no tener instrumentos de regulación. Y aquí hago un paréntesis, recordando las palabras que siempre nos recuerda nuestro secretario de SEDATU, Román Meyer, cuando habla de la numeralia, que es muy importante siempre tener en mente, que es que el 80% de los municipios en México no cuentan con un programa municipal de desarrollo urbano. Es decir, no hay instrumentos que rijan el tema de la regulación de suelo, facultad que tenemos según el 115 constitucional, que también nos lleva a una pérdida de competitividad en el territorio. Continuando con la temática, ¿no? El tema que si son las ciudades las principales generadoras de los efectos adversos del cambio climático, pues también son las más afectadas, ¿no? Es donde más vive gente, es donde más se sigue inyectando dinero a las cuestiones reactivas de infraestructura que nunca se planeó, y eso lleva pues, a procesos de que las personas se estén moviendo hacia lugares más seguros y generen estos procesos sociales que no les son convenientes a las ciudades desde la perspectiva productiva y obviamente desde la cuestión del derecho humano, ¿no? Y centrándonos en esta cuestión, en la cuestión de las contribuciones que hacemos cada una de las instituciones o organismos, es que la manera de innovar y de considerar estos elementos que Diana nos comentó, en donde esos conceptos que teníamos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano única y exclusivamente antes, como estos elementos o estos instrumentos que teníamos que tener para ser parte del checklist de los municipios que sí tenían o no tenían, ser parte de la lista, hoy deben de ser una obligación como parte de ese proceso de competitividad y derechos humanos, ¿no? En el tema de población. Es decir, esto nos lleva a preguntarnos cuando hablamos de las soluciones de cambio climático, pues obviamente en los municipios, por ejemplo, los municipios que tenemos menos de 1 millón de habitantes o ciudades más pequeñas, pues obviamente no podemos sentarnos a esperar a que lo resuelva el gobierno federal el problema de cambio climático, ¿no? Definitivamente todos tenemos una tarea, todos tenemos un nivel de actuación, y esto es a lo que queríamos llegar cuando generamos estas láminas. Es decir, todos tenemos parte de las atribuciones, el potencial de generar procesos de adaptación o mitigación a los efectos adversos del cambio climático en cualquiera de los sectores, ya sea en movilidad, en el tema de la regulación de suelo, en el tema energético, en el tema de construcción. Es decir, la pregunta es, ¿tenemos atribuciones para esta tarea los municipios? Claro que lo tenemos, ¿no? Claro que lo tenemos, y es más, no solamente es una atribución, es una responsabilidad, y creo que ahí es donde debemos de ser enfáticos y muy consistentes en no esperar que una política pública a nivel federal venga a resolver lo que en los gobiernos locales no estamos haciendo o no nos interesa abordar. Y es una cuestión de la cual tenemos que hacer una reflexión y una autocrítica que va enlazada al tema del número de municipios que carecen de programas municipales de desarrollo urbano. Hoy la SEDATU está haciendo ese esfuerzo para que tengamos los municipios herramientas en donde abordemos la posibilidad de abordar, ¿no? De regular nuestro suelo, que es facultad que nos da el 115 constitucional. Y no solamente es una cuestión de cumplir y eliminar este 80-20, ¿no? De los municipios que no tienen y de los que sí tienen, sino tener realmente un proceso de responsabilidad en la temática de generar instrumentos para regular nuestro suelo,
pero además que sean relevantes en la acción climática local, que es lo que nos tiene acá en este seminario. El día de ayer yo tomé esta lámina, ¿no? Obviamente es la presentación de ayer, estuvo nuestro amigo Javi Garduño, estuvo Diana también ahí, te vi por ahí, estaban todos los compañeros y compañeras de SEDATU, estaban Melina, estaban pues, los subsecretarios, ¿no? Estaba la subsecretaria Edna, estuvo el subsecretario de Desarrollo Urbano, etcétera. Y ayer 4 de octubre, como bien lo dijo Diana, más de 700 personas estábamos conectadas para un curso que cuando te metes a la plataforma pues es realmente impactante, ¿no? Es realmente delicioso ver cómo hay herramientas que nos van a servir a los municipios que debemos de promover para no solamente capacitar al recurso humano, sino empezar a hablar de la importancia de instrumentar y regular nuestro suelo a nivel municipal. Es un tema obviamente normativo, pero es un tema de competitividad, es un tema de madurez institucional, ¿sí? Y además es totalmente gratis, ¿no? Es la obligación que tenemos, pero además, si bien estos 70 implanes que hay, que deben de tener muy claro que este curso debe de llevarse sí o sí, si no es que ya también deben estar totalmente capacitados, recurso humano totalmente capacitado, es una oportunidad para los municipios que no tienen institutos municipales de planeación o entidades especializadas empiecen a formar recurso humano. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Ayer un compañero, un colega al que respetamos mucho, Edgardo Bolio, hizo un comentario muy interesante respecto a la búsqueda de cómo complementar o de qué buscar, más bien, de qué buscar cuando uno construye o elabora su programa municipal de desarrollo urbano. Y generó una reflexión muy interesante que se la voy a tomar prestada como tema de responsabilidad. No sea para los municipios, tengan o no tengan implan, y obviamente va dirigido totalmente a los implanes, no sea una preocupación de los implanes o de los municipios buscar el $1,000,000 para tener el programa municipal de desarrollo urbano, ya sea para elaborarlo, contratarlo y demás, cuando la real preocupación debe ser conseguir los 1,000 millones que nos llevan a conseguir la infraestructura, las carencias que tenemos en servicios de infraestructura básicos para los asentamientos más vulnerables en nuestros territorios. Esa debe ser la mentalidad que tenemos, de igual manera que los elementos de adaptación y mitigación a los efectos adversos del cambio climático debe ser lo que tenemos en mente. No solamente terminar el documento, sino que el documento sea un documento maduro de comunicación para con los demás actores en nuestro territorio. Y en el ejercicio de ayer, cuando hizo una pregunta, nuestra compañera de ONU Habitat, que estaba presentando esto, preguntó a todos los que estábamos ahí, y dijo, ¿qué beneficios esperas para tu municipio de elaboración de la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano? Obviamente, y es una cuestión de reflexión, ¿sí? Digamos, es un tema al que tenemos que estar al tanto. Todos hablamos de elementos que tienen que ver con procesos de cambio climático, pero en ningún momento comentamos el cambio climático, ¿no? Obviamente, el curso de cómo elaborar este programa exige, ¿no? Exige que consideremos estos elementos para la adaptación y mitigación de cambio climático. Pero tal vez en el colectivo, ¿no? En esta memoria colectiva, tal vez todavía no terminamos de embonar, ¿no? La obligación que tenemos de considerar la acción climática en nuestros instrumentos municipales de planeación. Y podemos, claro que podemos hacerlo. Es nuestra obligación y es la parte en cómo los municipios, cómo los gobiernos locales contribuyen, ¿no? a las metas que se ha puesto en nuestro país para la CNDC y el Programa Especial de Cambio Climático para dar cumplimiento a los acuerdos de París de 2015. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer, y es un tema de reflexión, ¿no? Perdóname que te interrumpa. Nos quedan 2 minutitos. De acuerdo, sí, termino. Gracias. Estamos hablando de cambio climático en nuestros municipios, pues debemos, y deberíamos, y debemos de ser mucho más enfáticos en estar hablando de cambio climático en nuestros municipios, ya que los sectores que tienen esta posibilidad de estar generando el acercar herramientas para que completemos nuestros instrumentos sean sumados a esta parte.
Y en este tenor, les quiero comentar que como parte de la comunidad climática, también formamos parte de otro programa que es el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y Energía, que todos los que ven en pantalla formamos parte de este Comité Consultivo Nacional, que lo que busca de aquí al 2023 es generar y acercarle herramientas a los municipios para que tengan y puedan desarrollar capacidades técnicas todos los miembros de este programa para la elaboración de sus inventarios de gases y compuestos de efecto invernadero, sus atlas de riesgos y vulnerabilidad climática y sus planes de acción climática. Todos ellos insumos que deben y pueden tener los municipios para la construcción de su programa municipal de desarrollo urbano. Creo que en este ejercicio se conjuntan los esfuerzos que hace tanto el gobierno federal, los que está haciendo las entidades que agrupan a las autoridades estatales y a nosotros la parte que nos toca cuando agrupamos a los institutos municipales de planeación, poder generar esta sinergia también y vínculos interinstitucionales para acercarle más herramientas de las que estamos teniendo también a mano para complementar la dinámica y la construcción de un discurso respecto a cambio climático en los municipios. Yo les agradezco mucho y estoy muy contento de poder coincidir con este ejercicio, en este seminario con la comunidad climática y pues muchas gracias y les mando un abrazo a todos y a todas. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Pues muy interesante lo que comentas y es pues da gusto, ¿no? Ver esta interacción constante que está habiendo entre la federación a través de la SEDATU con los municipios a través de la MIP y otros participantes en estos cursos que se están elaborando para poder pensar de manera más integrada los distintos instrumentos de planeación, ¿no? Que muchas veces se ha visto que antes se llamaban ordenamientos ecológicos del territorio y luego los del desarrollo urbano, ahora ordenamiento territorial, luego los planes de acción climática y cómo se hablan unos con otros, ¿no? Y sobre todo que lo que tú mencionabas de que sean instrumentos operativos, que lleven a una gestión, que no solamente sean documentos que queden en un archivero o en un drive muy bien hechos y que sean algo más de consulta académica o en fin, pero que no se lleven a la práctica. Entonces, sí que importante es poder contar con una planeación, pero que sirva para la gestión, ¿no? Y la implementación. Bueno, pues ya, sin más, le cedo ahora la palabra a Romy Rojas, quien nos compartirá su visión desde la CONADEP. Adelante, Romy, muchas gracias. Sería muy bueno si podemos terminar alrededor de las 11:10 para poder tener espacio para preguntas y respuestas. Podemos darte un poquito de margen, como tú veas, 11:10, 11:15. Adelante, Romy. Muchas gracias. Sí, al contrario, muchas gracias. Bueno, primeramente, agradecer la invitación por parte de la Iniciativa Climática Mexicana. Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir ahorita este panel con Diana Quiroz, directora de Políticas Públicas de SEDATU. Aprovecho para enviarles un cordial saludo a nuestros compañeros de SEDATU, quienes siempre han sido muy amables con el Consejo Nacional Asesor de la Red de Secretaría de Desarrollo Urbano y con la propia Red SEDU. Siempre hemos colaborado de manera muy respetuosa y muy coordinada con todos ustedes. A mi compañero Luis Carlos Lara Damken, quien es el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación. Un gusto saludarte, mi querido Luis Carlos. Y muy bien, bueno, primeramente, me gustaría darles una introducción, ¿no? Es la primera vez que participamos con ustedes en el panel de ver precisamente de qué se trata, qué hacemos en el Consejo Nacional Asesor de la Red de Secretaría de Desarrollo Urbano de México. Entonces voy a compartir pantalla. Sí, adelante, ya se ve bien, Romy. Perfecto. Muy bien, bueno, el Consejo Nacional Consultivo de la Red de Secretarios no es más que una plataforma de asesoría, información y vinculación en todos sus niveles, ¿no? Es un consejo que tiene muchas bondades porque
Nosotros no tenemos ninguna limitante de que esté relacionada con asuntos un poco políticos, y eso nos permite trabajar desde el aspecto técnico relacionadas a la parte gubernamental, pero también hacia la parte empresarial, ¿no? Somos una cooperación con organizaciones no gubernamentales, con institutos, academias y dependencias gubernamentales de carácter nacional, estatal y municipal, que forman una parte activa del desarrollo urbano, y a su vez integramos un plan de trabajo que contiene políticas y propuestas en materia urbana en nuestro país. Ahora, ¿qué es la principal fortaleza que tenemos dentro de este consejo? El que estamos siempre viendo porque sea una visión interdisciplinaria en la que trabajamos en este consejo, ¿no? Para que tengamos esa visión interdisciplinaria, en donde precisamente el objetivo principal de este consejo es llevar a otro nivel el desarrollo urbano en nuestro país. Desarrollo urbano en nuestro país, desafortunadamente, fuera de los técnicos especializados en la materia, siempre ha visto como un tema acartonado, un tema demasiado teórico, en el que no se tiene la conciencia de la real repercusión que tiene cada ciudadano que habita principalmente las zonas urbanas y claro que también las zonas rurales, ¿no? Para ello, bueno, está conformado por agrupaciones y asociaciones como Canadevi, la CENEC, el ITDP, por supuesto colaboramos con WRI, con AMAM, con Colegio Nacional de Ingenieros Civiles de México, de Arquitectos Urbanistas, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, en fin, o sea, eso nos permite que todos tenemos una visión interdisciplinaria y de tal manera que nos permitió organizarnos en 5 diferentes comisiones. Nos vinculamos, digamos, de manera general con los funcionarios públicos de la Red de Secretaría de Desarrollo Urbano de México, con la SEDATU. La SEDATU pues, es la entidad normativa federal en materia de desarrollo urbano, y tenemos vínculos estratégicos con los municipios, con autoridades ambientales, como el caso de la NAI, ¿no? Adelante. Bien, digamos que tomando desde el punto de partida dónde estamos parados y por qué es tan importante la parte ambiental en el mundo en general y en particular ahorita tratando el tema de México, ¿no? Bueno, las ciudades representan actualmente el 2% del territorio de nuestro planeta, concentrarán más del 60% de la población para el año 2030, se consumirá el 75% de la energía a nivel mundial para el 2030, e igualmente serán el origen del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, esto evidentemente es se plantea una necesidad que debemos de atender, ¿no? Y bueno, como les platicaba al inicio, estamos organizados en 5 comisiones, que es la Comisión de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial, a cargo del doctor Ignacio Kunz. Tenemos la Comisión de Participación Social y Gobernanza, que está a cargo de la doctora Luis David. Tenemos la Comisión de Movilidad y Transporte, que está a cargo del doctor Roberto Guerrero. Y tenemos la Comisión de Vivienda, que está a cargo del ingeniero Francisco Bermúdez, que es el, por parte de la CEMIC, vicepresidente nacional de la CEMIC. Y tenemos una comisión de enlace institucional que está a cargo del ingeniero Jorge Jiménez, quien es el presidente nacional de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. Tenemos un plan de trabajo muy ambicioso, muy extenso. Tenemos sesiones bastante nutridas, en donde digamos que dentro de todo ese plan de trabajo que desarrollamos, detectamos precisamente cuáles son los puntos en donde convergemos en la preocupación ambiental, que es una de las columnas vertebrales, digamos, que nosotros trabajamos con varios principios que cuidamos que estén en cada una de las acciones que vamos tomando dentro del Consejo, ¿no? De tal manera en donde se cuida el bien común, la sostenibilidad, la inclusión, la transparencia y la ética y profesionalismo. Y bien, dentro de la Comisión de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial, básicamente, digamos que ¿cómo podemos hacer para que la parte ambiental desde la Comisión de Planeación sea abordada por parte del Consejo? La realidad es que la Comisión de Planeación, digamos que el tema de planeación,
es la columna vertebral de todo lo que sucede en las diferentes aristas o disciplinas que envuelven al desarrollo urbano, ¿no? De tal manera que el principal reto que se tiene de la parte de planeación, nosotros que estamos vinculados a los estados, es apoyarlos en que haya una mayor cultura del desarrollo urbano, en los funcionarios que toman decisiones, que prácticamente son los funcionarios de finanzas de nuestro país, ¿no? Para que realmente se abogue porque se considere que efectivamente el trabajo que se hace de los instrumentos de planeación, abordado desde una manera mucho más fresca, mucho más fácil de digerir para los ciudadanos, sea considerada con la importancia que esto tiene en nuestro país, ¿no? De tal manera que se buscan estrategias, alianzas, mancuernas, pero sobre todo una filosofía que permee para que verdaderamente se pueda llevar la planeación territorial de nuestro país con esa conciencia, ¿no? Para ello, bueno, promovemos un nuevo modelo de participación por cooperación que refuerza la obligatoriedad caracterizada como una planeación con proceso social de generación de acuerdos corresponsables y transparentes, un nuevo abordaje metodológico de la planeación y fomentar los instrumentos de gestión y financiamiento fortalecidos, ¿no? De tal manera en donde nosotros apoyamos a la federación y a los gobiernos locales en su esfuerzo por articular los ordenamientos urbanos y ecológicos y la coordinación metropolitana. Para esto, en la principal materia de planeación, nosotros celebramos convenios con los 32 estados de nuestro país, en donde afortunadamente nos han abierto la puerta directamente a los gobernadores y estamos trabajando ya en programas pilotos en varios estados, en donde nos están permitiendo darles un diagnóstico de cómo está no solamente la planeación, sino vamos a ver las diferentes disciplinas que envuelven al desarrollo urbano, que simplemente les den elementos de toma de decisión en el gobierno. Adelante. La Comisión de Participación Social y Gobernanza es una comisión interesantísima, en donde prácticamente se trata del diseño participativo ciudadano. Hoy en día es un tema en nuestro país, el que las decisiones que toman los gobiernos sean ciudadanizadas. Pero ¿cómo llevarlo a un nivel en donde esas decisiones ciudadanizadas realmente estén en un nivel de toma de decisión que lejos de ser como una piedra o una traba para decisiones importantes de los gobiernos, estén en un nivel, digamos, de preparación en donde efectivamente se tenga la capacidad de discernir que es una buena acción que esté tomando en cuenta todos los factores fundamentales, en este caso ambientales, ¿no? Que son importantísimos, digamos que al nivel que tiene un funcionario, al nivel ciudadano. Fomentamos una mayor cultura del desarrollo urbano, conceptos que van dirigidos hacia estudiantes de todos los niveles, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, comerciantes que están dentro de las zonas altamente densificadas de nuestras ciudades, empresarios, es muy importante que le lleguemos a la parte empresarial en general, ¿no? Sociedad y gobierno. Esto que digamos que es la plataforma como base que nos permite llegar al nivel 2. ¿Cuál es el nivel 2? El que estamos creando desde el Consejo en esta Comisión de Participación Social y Gobernanza, un manual precisamente de cómo ciudadanizar estas acciones del gobierno. Generalmente es muy improvisado. Cuando estamos ciudadando una idea estratégica de alguna acción a implementarse por parte de los gobiernos, digamos que estamos trabajando en esa manera en donde ya no quede como a libre albedrío de cómo se debe hacer la participación social entre gobierno y sociedad, y es una acción muy importante, y en materia de lo que sería de medio ambiente. Adelante. Se promueve el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, que en donde nos estamos apoyando en el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es un acuerdo muy importante, del cual consideramos que debe ser aprovechado en nuestro país, ¿no? Transfiriendo metodologías desde el sector de la acción climática hacia el sector del desarrollo urbano. Este acuerdo de Escazú entró en vigor en México en febrero del 2021
y retoma el artículo 10 de la Declaración de Río de Janeiro, en donde el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponde, ¿no? Digamos que esto es un trabajo colaborativo que estamos haciendo dentro de esta comisión, pero para nosotros es muy importante que aprovechemos el acuerdo de Escazú. En la Comisión de Movilidad y Transporte, bueno, comentó asuntos importantes al respecto Luis Carlos. Todos coincidimos, ¿no?, de que la parte de movilidad debe ser abordada en donde pues enfoquemos los esfuerzos, ¿no?, a lo que es el transporte público masivo, ¿no? Eso evidentemente nos ahorra energía, aminora, ¿no?, todos los emisores contaminantes que tenemos en el medio ambiente. ¿Qué trabajamos dentro de esta comisión nosotros? El precisamente ponderar el cómo sí es factible que los gobiernos estatales ponderen en la toma de sus decisiones el transporte público masivo y sean las acciones de la pirámide de movilidad. Para ello, bueno, estamos creando también un manual de implementación de transporte público masivo, en donde generalmente a todos los gobiernos cuando entran, si no tienen experiencia o no han tenido casos en la práctica de implementación de transporte público, les toma años. Les toma el que tengan ciertas cuestiones en el cómo innovar algo que realmente ya hay un camino muy andado, no solamente en la parte de políticas públicas, sino también en cómo se implementa en la organización propia de un nuevo sistema de transporte público, de tal forma en que les ahorre los tiempos y les dé los elementos a los gobiernos de decir, sí, es factible, lo podemos hacer, y que lo tomen como un elemento importante para que sea una de las acciones estratégicas de los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, eso es prácticamente lo que estamos haciendo dentro de esta comisión en pro, digamos, de la parte climática. Adelante. Vete a la siguiente, por favor. Sí. Y vivienda es un tema interesantísimo para el Consejo. En la parte ambiental, para nosotros, ahora sí que uno de los puntos más importantes que se tiene en materia de vivienda es simplemente la ubicación de donde diseñamos el espacio para que sea susceptible a tener vivienda social masiva, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país siempre las circunstancias nos orillan a que la vivienda social se asiente sobre terrenos sumamente alejados de las zonas con altos privilegios urbanos. Esto evidentemente ocasiona un total desaprovechamiento de los recursos. Hay que llevar líneas de agua potable, electricidad, alcantarillado, no tienen acceso al transporte público. Es un total desaprovechamiento de los recursos naturales que tenemos y no solamente ahora sí que es sumamente costoso financieramente, pero en la parte ambiental es algo que no aprovecha en absoluto los recursos como se deben de aprovechar, ¿no? Y ni qué hablar de los beneficios que se tiene desde la parte social, desde la parte de la seguridad, que en estrategias también de incentivos fiscales con los desarrolladores, cómo los podemos asesorar para que entre gobierno y los desarrolladores se pueda, el que sí sea factible, el que sí sea real, el que se les puedan dar condiciones de mayor privilegio en materia de ubicación y de acercamiento a los servicios y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales para tener asentamientos humanos sostenibles en materia de vivienda. Y bien, bueno, con esto finalizo el que mantengamos siempre esa visión interdisciplinaria para que realmente las tomas de decisiones que se tienen por parte de los gobiernos sean decisiones muy sustentadas, sean decisiones que sean factibles en todo aspecto, financiero, social, económico, ambiental, con políticas públicas que realmente nos hacen que el desarrollo urbano en nuestro país sea visto como una de las principales potencias que tiene México. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Romy. Pues también muy interesante, ¿no? La visión complementaria que nos acabas de compartir sobre esta importancia de la colaboración, de cómo entran los secretarios de Desarrollo Urbano, pero también las secretarías de Finanzas a nivel estatal, para poder pues hacer que las obras y las infraestructuras que ya se van asentando sobre el territorio, pues vayan dándose pues de manera territorialmente sensata, ¿no? O sensata desde el punto de vista territorial. Creo que sobre todo la parte que mencionabas el rol más importante o donde cobra mayor relevancia de esta articulación que permiten los estados es en la parte metropolitana, ¿no? Entonces, eso por un lado, también ahorita que mencionabas lo del diseño participativo para poder integrar los aspectos ambientales de la mejor manera y por último también quisiera resaltar lo que mencionabas de la necesidad de articular acciones con un sector importante que es el sector inmobiliario, sobre todo en la parte de construcción de vivienda, porque esto al final del día, cómo se conecta con cambio climático, pues tiene que ver que si tienes buenas infraestructuras bien distribuidas a lo largo del territorio, bien conectadas, con vivienda, que al final del día, pues la vivienda bien, si hay vivienda bien ubicada y a partir de estas es donde se generan y terminan todos los viajes, pues sin duda a pesar de que ahorita no lo podamos medir tal cual, pero pues eso tendrá implicaciones en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero por la disminución de viajes y por un consumo del suelo pues más sostenible, más racional, y entonces vamos a estar poniéndole menos presión hacia áreas naturales o asentándonos en áreas donde haya menos vulnerabilidad, menos riesgos. Pero bueno, ahora, pues bueno, simplemente quisiera agradecerle a los tres ponentes por sus muy interesantes comentarios y presentaciones. Y ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que es la sección, digo, o la parte de preguntas y respuestas. Y agradecemos a todos los participantes que han pues escrito muchas preguntas. Se ve que hay mucho interés sobre el tema y me da gusto. Así que, pues bueno, voy a comenzar con algunas que están en primer lugar dirigidas a Diana, sobre qué indicadores de seguimiento existen en cuanto al vínculo, ordenamiento territorial y cambio climático para la implementación de estos programas. Si es que tienen, bueno, seguramente ya tienen algunos indicadores, pero bueno, si los pueden compartir con la audiencia. Y en específico para uno de estos programas, el Programa de Mejoramiento Urbano, ¿qué variables toman en cuenta para evaluar esta herramienta en el aspecto climático? Y preguntan si es de acceso público. Entonces, no sé, Diana, si quisieras responder sobre esta primera pregunta o grupo de preguntas. Sí, muchas gracias. Creo que las dos preguntas están enfocadas a lo que presenté sobre las acciones que reporta la SEDATU en el PEC, por la naturaleza de las mismas. Indicadores en seguimiento al vínculo entre el ordenamiento territorial y el cambio climático para la implementación de programas. No sé si se refieren a la acción que vamos a reportar sobre los lineamientos y sobre el vínculo que sí tenemos sobre ordenamiento territorial y cambio climático, pero si va dirigida hacia allá, la pregunta es básicamente la incorporación del tema de cambio climático en estos instrumentos de planeación que generó la Secretaría. Como lo mencioné a un inicio, la Secretaría pues es encargada de hacer política pública y tiene como responsabilidad incorporar el tema de cambio climático en estos instrumentos. Hay instrumentos que
por su naturaleza van a tener ciertas líneas de acción a las que vamos a poder darle seguimiento, como la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, y hay instrumentos que son más orientativos, ¿no? Entonces, tendríamos que, o sea, en ese sentido, si va en ese sentido la pregunta, analizar cada una, perdón, me está entrando una llamada, cada una de las estrategias que están plasmadas en estos instrumentos para poder ver cuáles son las actividades a través de las que les daríamos seguimiento. Sin embargo, voy a mencionar una que no se mencionó aquí porque no la tenemos en el Programa Especial de Cambio Climático, pero que se vincula con otra pregunta que vi en el chat, que tiene que ver con ordenamientos territoriales y ordenamientos ecológicos. O sea, por ejemplo, comentarles que en este sentido, sí, no lo vamos a reportar al Programa Especial de Cambio Climático porque no podemos reportar todo y porque tuvimos una serie de sesiones de trabajo con Semarnat para ver qué acciones sí reportábamos y cuáles pues no era tan factible de meter en este momento al PEC. Estamos haciendo un trabajo de manera conjunta con la Semarnat para trabajar sobre un tema que ha sido recurrente durante décadas y que es si podemos hablar o no de armonización de los ordenamientos territoriales y de los ordenamientos ecológicos. Entonces, ese estudio lo estamos haciendo con apoyo de la cooperación, de la Agencia de Cooperación Española al Desarrollo, y es un tema que también se vincula con cambio climático y es un tema que ha estado en la mesa de debate durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros podamos contar con estos documentos, pues es un primer indicador, ¿no? De cómo estamos trabajando de manera coordinada entre dos instituciones que pareciera que tenemos atribuciones disociadas, pero que en la realidad debemos estar netamente complementadas, ¿no? Entonces, son este tipo de acciones que, por ejemplo, se establecen en el NOD, que se establecen en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial, y que a lo mejor no reportamos al tema de cambio climático, pero que contribuyen. Espero que por allá haya ido la pregunta y si no, por favor, me aclaran. Las herramientas no son públicas, o sea, pasando a la otra pregunta, las herramientas que estamos probando vinculadas al programa de mejoramiento urbano son internas, porque estas prácticamente son un instrumento que tienen las áreas técnicas de la SEDATU, que por un lado son la unidad de proyectos estratégicos para el desarrollo urbano, que es la que se encarga del diseño y la implementación de obra, y por el otro de la unidad de proyectos de infraestructura y espacios públicos, que es la que da el seguimiento más administrativo al programa, y son herramientas pues que tenemos que probar in-house para que nos arrojen los resultados que vamos a reportar en el PEC, ¿no? Entonces es una base de datos, no es una base de datos, es un Excel muy extenso en donde se consideran temas de agua, temas de espacio público, o sea, está dividido en las 4 categorías que conforman los temas de infraestructura verde: agua, espacio público, biodiversidad y temas de movilidad. Y ahí se van desagregando diversas variables que nos permiten ir haciendo el check de con qué cuentan los proyectos y con qué no. Esto para los proyectos que ya fueron implementados, y para los que no han sido implementados tenemos la guía. Es decir, no sé, a lo mejor no lo dejé tan claro en su momento, pero la guía es como para el momento del diseño y estas herramientas son para el momento, o sea, para evaluar los proyectos que ya se implementaron, porque como sabemos este programa se comenzó a implementar desde 2019, entonces hay proyectos que ya terminaron, o sea, ya terminó la obra y lo que estamos haciendo es evaluar los elementos de cambio climático que contienen. Entonces, por eso va en 2 sentidos: una guía que te permite saber en una región bioclimática específica qué elementos debes de considerar cuando vas a diseñar el proyecto, y la otra es con la que evaluamos los proyectos que ya implementamos. Justamente por el timing en el que se desarrollaron estas herramientas, pues tienen que ser en estas 2 lógicas distintas. Muchísimas gracias, Diana. Pues sí, qué interesante cómo están cambiando ahorita todos estos conceptos que cada vez se van aterrizando más, ¿no? Para poder ver justamente cómo impactan tanto en los temas de mitigación como de adaptación al cambio climático. Bueno, pues voy a pasar a otra pregunta sobre, bueno, es si existe algún fundamento jurídico que obligue a los promoventes de la obra pública para que demuestren que sus proyectos se apegan al cumplimiento de los ordenamientos territoriales y ecológicos locales,
antes de inscribirlos a la cartera de inversión. Yo no sé si se refiere a la cartera de inversión, a lo mejor no sé si sea algún programa, el programa de infraestructura o el programa de mejoramiento urbano, no me queda muy claro a qué cartera de inversión se refiere, pero creo que aquí a lo que menciona es que muchas veces la obra pública que viene financiada con recursos o ya sean estatales o federales, dice que pone en jaque a los servidores públicos locales encargados del ordenamiento territorial y que muchas veces esta como discrepancia entre dónde se pretenden construir y lo que en teoría permiten los ordenamientos locales, pues ver de qué manera se puede buscar una alineación desde algún fundamento jurídico. No sé si aquí alguien, Luis Carlos, Romy o tú, Diana, quisieran también responder a esta pregunta. Bueno, si quieren comienzo yo con base en el programa de mejoramiento urbano. Aquí comentarles que en el momento en el que se tiene prevista la construcción de una obra, pues el terreno lo tiene que donar o el estado o el municipio, ¿no? Entonces, en ese sentido, no pueden donar un terreno que a lo mejor esté en una zona de riesgo o que por los tipos de uso de suelo no es viable para que se construya la obra. Entonces, aquí sí es un trabajo conjunto entre la SEDATU y estos niveles de gobierno, porque nosotros como federación, pues no podemos llegar a imponer el predio, por ejemplo, en el que se va a construir la obra, y pues también depende mucho del tipo de proyectos, ¿no? O sea, hay proyectos que sí requieren una manifestación de impacto ambiental y ahí nos tenemos que apegar a la norma, pero hay proyectos que no la requieren. Entonces, pues básicamente es la manera en la que operamos. Ahí sí tenemos que estar pues muy de la mano en el trabajo conjunto con estados y municipios para que cualquier obra que se construya sea en suelo apto, sea en predios pertinentes, porque el suelo pues es de los gobiernos locales, ¿no? Entonces es lo que yo podría contestar al respecto. Muchas gracias, Diana. Sí, entiendo esas restricciones a las que luego uno se enfrenta. Y bueno, no sé, Romy, Luis Carlos, si quisieran comentar sobre la perspectiva de los municipios o de los estados sobre este tema. Bueno, si me permiten, el asunto es que los trámites que para generar este proceso de certidumbre y de certeza en la aplicación de dinero público, como bien lo dice Diana, pues hay que cumplir las reglas y las normas, ¿no? que se le exigen a cualquier ciudadano o ciudadana promovente de una obra, ya sea privada. En este caso, siempre el tema del proceso de comunicación asertiva de la generación de una política pública en materia de ordenamiento territorial, ya sea ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, temas de cambio climático, etcétera, etcétera, pues es muy conveniente, independientemente de todo el proceso normativo, que tenga una concordancia con los mismos instrumentos que los mismos municipios o la misma entidad federativa generó. ¿Sí? O sea, eso es una cuestión determinante. Allende de cuando el recurso es federal, pues hay reglas muy claras, ¿no? En este proceso de tener la tenencia de la tierra, tener que es un suelo regularizado, y que se cumplan las manifestaciones de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Es decir, el cumplimiento de requisitos, no por ser entidades gubernamentales, ni municipales, ni estatales, pues están exentas, ¿no? Del no cumplimiento en todos estos aspectos, ¿no? De generación y promover obra pública. Listo. Perdone, hubo como un error ahí, en donde no escuché bien la pregunta, pero bueno, ya le fui pescando conforme se tuvieron las respuestas. Yo, abundando lo que comentan mis compañeros, podría decir que tenemos un reto enorme de los proyectos que se autorizan. En realidad el reto no es tanto los trámites que otorga el municipio, ¿no? Yo creo que el reto es alinear la parte de la planeación municipal con todo lo que sucede en la parte metropolitana, porque se autorizan muchos proyectos estratégicos en donde ni siquiera sabemos si hay una factibilidad de agua y a qué plazo hay esa factibilidad de agua, ¿no? Si realmente hay un proyecto de transporte público masivo para una zona en donde va a tener una alta densidad y el impacto que va a tener ese proyecto. Sí, sé que se están trabajando y también nosotros dentro del Consejo estamos trabajando
en el apoyar lo que se está haciendo en las iniciativas. Sé que la SEDATU está trabajando muy fuerte para que todos estos instrumentos metropolitanos ya no estén sujetos a una voluntad, ¿no? Sino que haya esa obligatoriedad en la coordinación metropolitana que debe haber. Pero el principal sustento para aprobar proyectos de este tipo es que se vea una factibilidad y una coordinación metropolitana y no sean decisiones aisladas y meramente visto con que pasó los trámites municipales y los echamos para adelante, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pudiera complementar por parte del Consejo. Muchísimas gracias, Romy y Luis Carlos. Bueno, pues ya tenemos un poquito tiempo. Me gustaría a lo mejor, bueno, poner aquí algunas de las preguntas para si quisieran comentar sobre alguna de ellas de manera ya muy puntual. A ver, son dudas ya más específicas. Por ejemplo, en cuanto a la estrategia de vivienda sustentable, si se consideran diseños bioclimáticos en las guías y si dentro de estas guías se pueden apegar o alinear a las certificaciones como LEED y otras certificaciones que están pues ya de manera internacional, ¿no? Certificaciones internacionales, ese es un tema. Otro que también preguntan es sobre cuál es el papel de los programas de Atlas de Riesgos en los municipios. Y por último, si este programa, bueno, los lineamientos o los apoyos para los programas municipales de desarrollo urbano incluyen ejidos o solamente zonas urbanas. ¿Alguien quisiera comentar sobre estas dudas de manera muy puntual? Adelante, por favor. Yo quisiera, si me permiten, Diana y Romy, contestar la última. Cuando preguntan sobre el tema de los ejidos, los programas municipales de desarrollo urbano es todo el territorio municipal. No hay que confundir, o sea, el programa de territorio municipal, algunos municipios tendrán más, habrá municipios eminentemente rurales, habrá municipios eminentemente urbanos, ¿no? Con mayor población, menor población, pero no confundir los programas municipales de desarrollo urbano, o sea, son estos instrumentos que regulan la totalidad del territorio municipal con planes directores de ciertos asentamientos o ciertas localidades o ciudades que son, digamos, instrumentos más específicos. Hoy por hoy, la ley permite que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano integre instrumentos, es decir, es que abrace estos instrumentos que regulan específicamente el suelo de un asentamiento urbano, por así decirlo, y puede estar dentro de estos programas municipales. La Ley General de Asentamientos ya lo permite. Antes teníamos una colección del Programa Municipal de Desarrollo Urbano que vocacionaba al territorio municipal y después planes directores de localidades o ciudades. Incluye el programa municipal, lo urbano y lo rural y todas las características físico-geográficas del municipio. Es importante aclararlo. Bueno. Gracias, Luis. Pues yo creo que con esta respuesta sobre la última pregunta ya no tendría más que incorporar. Fue muy clara la explicación de Luis. Sobre el tema de vivienda, no sé si se refieren a lo que mencioné que o que estamos reportando en el PEC. O sea, básicamente lo que nosotros vamos a reportar ahí es las acciones que implementa la CONAVI que contienen elementos de ahorro de energía y de agua. Sí sé que ellos tienen una serie de lineamientos, no sé cómo vaya el avance en términos de que puedan adherirse a una certificación, bueno, hablando desde la experiencia de la CONAVI, pero con gusto podemos consultarlo y a través de la comunidad hacerles llegar esta información. La CONAVI prácticamente las acciones que apoya a través de este programa de vivienda son de mejoramiento, ampliación o construcción de vivienda nueva. Y lo que yo les había comentado, la plataforma Decide y Construye ya contiene algunos, y que de hecho ya les compartimos por ahí en el enlace, ya contiene como algunos elementos de
para las personas que van a autoconstruir su vivienda, pues algunos elementos para la construcción dependiendo de la región bioclimática en donde se encuentren las personas interesadas, ¿no? Entonces no sé si con eso les queda un poco más clara la respuesta, pero en caso de que la CONAVI tenga como en sus lineamientos esta posibilidad de adherirse a alguna certificación, se los hacemos saber con gusto a través de la comunidad. En temas de atlas de riesgos, este es un tema que trabaja la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de aquí de la SEDATU, está en constante comunicación y trabajo coordinado con el CENAPRED. Y a pesar de que no se hizo mención aquí, pero se mencionó dentro de los módulos del curso, el tema de gestión integral de riesgos es fundamental, ¿no? Para la elaboración de los programas municipales de desarrollo urbano, y seguramente ahí se menciona el atlas de riesgos como un instrumento que debe ser consultado pues para la elaboración de este otro programa, ¿no? O sea, un poco ver el anclaje entre los distintos instrumentos de planeación. Entonces ahí sería, bueno, hasta ahí dejaría mi participación. Sí. Lo que yo pudiera complementar es que al respecto de las, digamos, las certificaciones LEED y ver si se toman en consideración el que tomen en cuenta los factores de la parte ecológica en materia de vivienda. Hoy en día prácticamente ya casi es una obligación para acceder a créditos financieros por parte de los desarrollos, en donde siempre se califica un puntaje y aquellos que toman en consideración dentro de sus proyectos y sus diseños de sus desarrollos la parte del cuidado ambiente y la parte ecológica obtienen un mayor puntaje. Para esto se están basando en manuales que ya están desarrollados. Bueno, como mencionó Diana, SEDATU, bueno, incluso ya publicó algunos manuales al respecto y se están trabajando también en manuales por parte de diferentes instituciones y agrupaciones de construcción de vivienda, ¿no? Prácticamente, de verdad, lo que ya hay una presión social muy fuerte en pro del cuidado al medio ambiente y ya se está metiendo como un requisito para que uno acceda a recursos, no solamente a recursos públicos, sino también a recursos privados de financiamiento para la construcción de vivienda. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias por sus respuestas y gracias a nuestra audiencia por todas sus preguntas y su interés. Gaby, disculpa que te interrumpa, Gaby. Hay una pregunta Adelante. muy interesante que voy a tomar 10 segundos en contestarla. Claro. Nos pregunta Gerardo Tapia, dice, ¿no ponen en riesgo urbanizar todo el territorio municipal? Dice que por favor contestemos. Hay que aclarar, el programa municipal, los programas municipales de desarrollo urbano sirven para vocacionar el suelo y definir qué es lo que puedes hacer y qué no puedes hacer en el territorio. Un programa municipal de desarrollo urbano no significa que todo el territorio municipal sea apto para que lo urbanices. De hecho, los elementos que podrás encontrar es dónde puedes urbanizar y dónde no puedes urbanizar. Y este es el instrumento que regula esas determinaciones que el municipio como autoridad tendrá para con la propiedad particular que a veces quiere o plantea desarrollar en donde es contraproducente para cuestiones de regulación ambiental, conservación, riesgos, etcétera, etcétera. Pero hay que aclarar que el programa municipal de desarrollo urbano, se llame municipal, no es una carta abierta no es un programa de urbanización municipal, ¿no? Es un programa municipal, es un programa de regulación y vocación, donde vocacionas el territorio completo de tu municipio y dices dónde sí y dónde no. Eso es importante aclararlo, Gerardo, un saludo. Gracias, Claro. Gaby, disculpa. Sí, totalmente, Luis Carlos. Perfecto, gracias por esta puntualización. Bueno, pues nuevamente, Romy, Diana y Luis, muchísimas gracias por sus aportaciones y el apoyo para participar en este seminario. Y ahora sí, pues ya toca pues el cierre. Estamos unos minutitos, nos excedimos unos minutitos, pero valió la pena porque de verdad, pues son temas que no podemos discutir ampliamente sobre ellos y no terminar, ¿no? Pero bueno, ahora sí, antes de despedirnos, pues unos breves anuncios.
El próximo 19 de octubre a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo un seminario titulado La Acción Climática Subnacional en el marco de la COP27 y pueden encontrar el enlace de registro en la sección del chat y ojalá que nos puedan acompañar a esta sesión. Al finalizar, van a encontrar una encuesta de 5 preguntas donde les agradeceremos a quienes puedan hacerlo, contestarlas sobre su opinión respecto a este seminario. Bueno, pues nuevamente gracias a todas y todos por acompañarnos, a ICMWRI México por la realización de este seminario y les recordamos que pueden consultar este y los seminarios anteriores en la página web de la Comunidad Climática Mexicana y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que ahí aparecen en sus pantallas y en ese código QR pueden escanearlo y conocer más sobre las actividades de la comunidad. Les esperamos en los próximos seminarios y eventos y que tengan un excelente día.